Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo reporte Astromagic, Astrología en la frecuencia de tiempo natural, cronista de las estrellas. Y en esta oportunidad vamos a ver la tercera parte donde integramos toda la información sobre el código 36, que ahí empezó la primera parte de todo esto y fue organizándose y bajando la información y fui recibiendo de los maestros de las estrellas realmente confirmaciones que en este video es imperdible porque es realmente muy esclarecedor, el mensaje es muy preciso, es increíble. En la primera parte comenzaba recibiendo información y hablando sobre el arcano 20 de las cartas del tarot, que tiene que ver, bueno, como está desarrollado en ese video, con un llamado, con velos que se caen. Estábamos hablando también sobre las tortugas mágicas que tuvimos en la luna número 10, la luna planetaria de las 13 lunas, una, el código Noche Planetaria, el KIN 23, la firma galáctica del Papa Francisco. Hablamos en relación a los velos que se caen, que tienen que ver con la falsa espiritualidad dentro de instituciones creadas por el hombre con fines de distorsionar y manipular a la humanidad, básicamente. Y en la segunda parte hablamos sobre este aspecto astrológico que tiene que ver con la oposición del planeta Plutón, que como sabemos ingresó en Acuario, indicando todo un movimiento de cambio de era muy fuerte, y en oposición a Marte, que tiene que ver con nuestro guerrero espiritual, nuestro guerrero conectado con el corazón. Entonces, bueno, integrando toda esta información, en esta tercera parte vamos a verlo desde lo que son los códigos y cómo todo está conectado con el código 19, que es el código del anillo que estamos transitando actualmente, el código de la tormenta rítmica azul. O sea, de los 260 códigos que tiene la matriz sagrada del Solkin, este año, este anillo, estamos transitando el código 19, que tiene que ver con la frecuencia de Dios, y ahí es donde todo se empieza a conectar, así que vamos a ir a la pizarra para poder explicarles, pero previamente les voy a dejar 2 minutitos de un video, porque así como hablamos del arcano número 20, de las dos tortugas mágicas que hay en la luna planetaria, que es la noche planetaria y el guerrero planetario, también hablamos sobre la frecuencia crística en el video anterior, sí, en el video número 2, en la segunda parte, sobre esto que tiene que ver con la conexión directa con la fuente, ¿no? ¿Qué significa las Pascuas de Resurrección en realidad? Porque el evento de la muerte del Papa Francisco sucedió posterior a las Pascuas de Resurrección, que sabemos que también el concepto de resurrección está conectado con el significado del arcano número 20, porque ese despertar y esos velos que se caen precisamente tiene que ver con un concepto de resurrección que viene de la mano de toda esta información que nos brinda, ¿no? Este mensaje simbólico de poder tener acceso directo a estar conectados con esa frecuencia de Dios, con esa divinidad, con el universo, como lo queramos llamar, sin intermediarios. Y para poder integrar todo esto que está fascinante dentro de lo que es la decodificación de los códigos, porque claro, hay que saber la parte técnica, ¿no? Del sistema, por así decirlo, dentro de lo que sea, no sé, un sistema astrológico, hay que saber cómo funciona ese sistema para luego interpretar de una manera del lente que uno tiene, la información que contiene, me está diciendo ese movimiento planetario. Por otra parte, también tenemos que saber cómo es el sistema de los códigos de la ley del tiempo, cómo funciona ese sistema, la parte técnica, pero además también tenemos que tener cierta información, estudio y, bueno, poder conectar y canalizar y decodificar, que para eso, bueno, hay un concepto que vamos a ver hoy que tiene que ver con los tres mensajeros, Buda, Jesús y Mahoma, que están conectados con el mensaje de esta información
Y esto tiene que ver con por eso el aspecto de Marte en oposición a Plutón y nuestro guerrero, ¿no? Tiene que ser un guerrero conectado con su corazón, con cierta pureza de corazón, con cierto trabajo realizado en lo personal, en lo espiritual personal, ¿no? La evolución de su conciencia. Y bueno, eso viene de la mano de la frecuencia crística que tiene que ver con Jesús, que es con el número 33, con las Pascuas de Resurrección y Mahoma. Inevitablemente, el tercer mensajero es clave para la interpretación que vamos a ver. Así que primero vamos a ver este videito de 2 minutos introductorio y luego les comento bien toda esta sinapsis. Claro, sobre el profeta Mahoma, ¿qué información específica querías recordar? ¿Cómo fue que recibió el Corán? Según la tradición islámica, el profeta Mahoma recibió el Corán a través de revelaciones del ángel Gabriel a lo largo de unos 23 años, comenzando en el año 610. Estas revelaciones fueron recopiladas y forman el texto sagrado del Islam. Rashad Khalifa fue un bioquímico que propuso una teoría sobre un código numérico en el Corán basado en el número 19. ¿Te interesa saber algo en particular sobre él? Sí, ¿cuál fue el descubrimiento que hizo sobre el número 19 relacionado al Corán? Rashad Khalifa propuso que el número 19 es un patrón matemático clave en el Corán, influenciando la estructura y el contenido del libro. Afirmó que esta pauta confirmaba la autenticidad del texto y que algunas partes, como 2 versículos, habían sido añadidas más tarde. Según Rashad Khalifa, el número 19 en el Corán es un símbolo de la unicidad de Dios. Él argumentaba que la presencia de este número en el texto sagrado servía como una señal divina de la autenticidad y perfección del Corán y de la unicidad de Dios. Rashad Khalifa fue un bioquímico egipcio-estadounidense nacido en 1935, conocido por su teoría del código numérico en el Corán. Vivió en Tucson, Arizona, donde fundó una mezquita y promovió sus ideas. Fue asesinado en 1990 en circunstancias relacionadas con sus controvertidas afirmaciones. Y el número 19 para él tenía una simetría y una relación con el concepto de lo que es Dios. Exactamente. Khalifa sostenía que el número 19 es una firma divina en el Corán, simbolizando la unidad de Dios, y era una firma matemática de su existencia en el Corán. A partir de ahí, buscaba patrones basados en múltiplos de 19 en la estructura del libro sagrado, argumentando que esta firma confirmaba la unicidad y el poder de Dios. Khalifa afirmó encontrar patrones numéricos en todo el Corán que coincidían con su teoría del número 19. Según Khalifa, la simetría se basa en que varios elementos del Corán, como la cantidad de capítulos, versículos y ciertas palabras, son múltiplos de 19 o muestran patrones relacionados con este número. Argumentaba que este patrón matemático demostraba la divinidad y preservación del Corán. Khalifa creía que el profeta Mahoma era el mensajero de Dios, pero sostenía que algunos versículos añadidos al Corán después de la muerte del profeta eran falsos. Esto lo llevó a declarar que algunas interpretaciones tradicionales estaban equivocadas. Bueno, ahora teniendo en cuenta toda esta información de la primera parte, de la segunda parte y de la tercera parte introductoria, podemos comprender esto que les quiero transmitir de la integración de toda esta información, que por supuesto viene conectada de todo lo que viene sucediendo, que está en los videos de los reportes anteriores de este canal. Ahora podemos hacer la sinapsis de toda esta información y entender claramente cuál es el mensaje de este año, de este anillo, de estos eclipses. Estamos transitando, como sabemos, el código 19, que comentaba en el inicio del video. Entonces, nuevo Sirio 1.37, porque es el año número 37 desde el inicio de la nueva cuenta del encantamiento del sueño, que fue la actualización que hizo José Argüelles para que nos sincronizáramos a la frecuencia
de la información que descubrió de la tumba de Pacalbotán. Esta nueva cuenta empezó en 1987 y fue el nuevo Sirio 1.0, la primera vuelta. Y ese año, ese código de ese año fue el KIN 34, el mago galáctico. ¿Sí? Acá lo tenemos, el código 34. Esta es la última heptada de la luna número 10, que es la que contiene toda esta información, ¿sí? Que vamos a desarrollar ahora. Entonces, el nuevo Sirio 1.0 empezó con el año de El Mago Galáctico en 1987. Y ahora estamos en el nuevo Sirio 1.37, en el año 37 desde ese inicio, y estamos transitando el KIN 19, que es la tormenta rítmica azul. El código 19 tiene que ver con una frecuencia que nos representa la energía divina, la energía de Dios, de la fuente, del universo. Y se da la sincronicidad que este año en particular estamos transitando el eje de eclipses Virgo-Piscis, que también nos habla de una conexión con la fuente y con la divinidad, porque Piscis tiene que ver precisamente con ese océano de energía espiritual, de conectar con el mundo invisible, con lo superior, bueno, con Dios. Esto ya lo he hablado también en otros videos y ahora estamos como integrando toda esta información. ¿Por qué? Porque este eje de eclipses lo tuvimos anteriormente en el 2006. ¿Qué pasó? Que ese año fue el nuevo Sirio 1.19. Como decía, en el nuevo Sirio 1.0 empezó la cuenta, en el KIN 34. En el nuevo Sirio 1.19 fue cuando tuvimos este eje de eclipses igual al que estamos teniendo ahora, solo que era el año de la luna magnética, con todo lo que eso significa, que tiene un concepto de sincronización galáctica, también lo he mencionado, porque entramos con ese código en el castillo verde, que es el castillo de la sincronización. Conectando el número 19, ese nuevo Sirio 19 fue cuando tuvimos anteriormente el nodo norte, que es hacia donde marca el sentido de la evolución, en Piscis, igual que este año, que si bien es el año 37, es el código 19 este año. Y el nodo norte, hacia donde va la evolución, que es lo que nos marcan los eclipses, bueno, los eclipses, como sabemos, son importantísimos porque son movimientos evolutivos colectivos, dado que tiene que ver con la intersección de los puntos matemáticos de las órbitas de la Luna alrededor de la Tierra y de la Tierra alrededor del Sol. Por lo tanto, bueno, son tomados como eventos significativos desde siempre en la humanidad, y ahora podemos entender esta conexión, ¿no? Del signo en el que está el nodo norte diciéndonos hacia dónde nos tenemos que conectar, que es hacia la frecuencia de Dios, transitando un código 19 que está conectado con que cuando fue el eclipse anterior en este eje era el nuevo Sirio 19 y que estaba conectado con una frecuencia de sincronización galáctica. Bien, ahora hablando sobre la temporada de eclipses, inició con la luna nueva que tuvimos el 28 de febrero. Hay un video en este canal que les recomiendo que lo vean porque ese video de esa luna nueva tiene toda la información sobre lo que es la apertura y el descubrimiento de la tumba de Pacalbotán, que es lo que se liberó para esta sincronización, ¿no es cierto? Que tan fuerte que tiene que ver con este salto evolutivo colectivo del planeta como humanidad, ¿no es cierto? En esa luna nueva que empezó la temporada de eclipses fue la alineación también de 7 planetas. Y bueno, y teníamos un montón de códigos que tenían que ver con Pacalbotán. En el Cicrono teníamos a la semilla galáctica, que Sequín es el año 2013, que es precisamente cuando fue la sincronización galáctica. Ese año inició todo este nuevo rayo que se recibe del centro de la galaxia a la Tierra para que la Tierra se pueda empezar a sincronizar con esa luz de nueva información que se empezó a recibir a partir de ese momento en la Tierra. Esa frecuencia estaba en el inicio de la temporada de eclipses,
en esa luna nueva. Y además, como habíamos dicho, el kin de esa luna nueva, que fue el guerrero lunar, el código 236, es el kin del Cicrono, del descubrimiento de la tumba de Pakal Botán. Así que bueno, todo ese video, si lo pueden ver, si no lo vieron, está espectacular. Y la temporada de eclipses cierra con la luna nueva, esta que cayó en el código del Mago Galáctico. Esta luna nueva, que Gregoriano fue 27 de abril, ahí cierra la temporada de eclipses. Se inició con esa luna nueva que les estoy comentando, con toda esa información conectada con Pakal Botán, y cierra con el código que también tiene mucho que ver, porque fue cuando el primer año de la cuenta de la sincronización con esta frecuencia. Pero además también, ¿qué pasó? Hablábamos sobre el Papa Francisco, sobre el arcano del juicio y sobre la frecuencia crística, por supuesto. Bueno, en la última aptada de la luna número 10 tuvimos el código 32, el código 33, que tiene que ver con la frecuencia crística, fue en Celi 23, el día 23 de la luna número 10, que sabemos que ese día tiene que ver con la sincronización galáctica, fue el código 33, que es un número maestro que tiene que ver con la frecuencia crística. Y además es el código, ese día cayó el día 26 de abril, y 26 de abril es el día que nació el profeta Mahoma. Por eso esa introducción que les hice sobre este mensajero, Mahoma, fue el día de la frecuencia crística. Se ve una conexión ahí de un mensajero de Dios con el número 33 que tiene que ver con la frecuencia crística. El día 27 de abril fue el KIN 34, que cerró la temporada de eclipses con el significado que tiene este código. Y además, este código es el anillo que nació Califa, que yo por eso les puse la introducción del video. Él nació en 1935 y fue el anillo del Mago Galáctico. O sea que la configuración de él estaba acá, en esta luna nueva que cierra la temporada de eclipses. ¿Qué es lo interesante? No solamente como si esto fuera poco, es que él nació en ese anillo el día 19 de noviembre. Su código, su firma galáctica, perro resonante. Pero lo que me interesa a mí en relación a este código 34, que es el anillo que nació Califa, es que nació el 19 de noviembre. Y el 19 de noviembre es el día 5 de la luna 5. Es exactamente el mismo día que entró definitivamente Plutón en Acuario, que lo pueden ver porque está muy resaltado en mis reportes esa información, porque fue una tortuga mágica. Y fue el día 5 de la luna 5 de este anillo, del anillo 19 que estamos transitando ahora. Entonces, Califa nació el día 5 de la luna 5, el mismo día de la misma luna que este anillo entró Plutón definitivamente en Acuario, pero él nació en el año del Mago Galáctico, o sea que está conectado con el cierre de la temporada de eclipses y con esta luna nueva. Después tuvimos el código 35, que es el águila solar. Este código tiene de Cicrono a la mano autoexistente, el águila solar. ¿Y por qué? También es súper importante ahora y está conectado, porque la mano autoexistente, ¿cuándo fue ese código? Fue en la luna 5 también, en la misma luna que entró Plutón en Acuario. ¿Por qué es importante? Porque estamos hablando sobre el número 19, y fue en la luna 5, como decía, cuando Plutón entró en Acuario, el 1 de diciembre del 2024, nada menos que una luna nueva en Sagitario, y fue la aptada 19. O sea, ahí tenemos el otro 19 que está conectado. O sea, la aptada es la semana y el año, el anillo solar, tiene 52 semanas. En la aptada 19 fue el Cicrono de la mar autoexistente. Una luna nueva en Sagitario que también tiene que ver con la espiritualidad, pero no vamos a mezclar con esa información ahora para seguir en esta línea, porque lo que me interesa es que la UMB, que es un código que tiene cada aptada de las 52 aptadas, tiene una frecuencia que se llama UMB.
Y la UMB de la aptada 19 es 114. Y 114 tiene que ver con el Corán. Tiene que ver con esta información que hablábamos, porque 114 son los suras que tiene el Corán. Tiene 114 suras. Así que, bueno, hacemos un repaso. El código 33, que es la frecuencia crística conectada con el día que nació Mahoma, 26 de abril. El código 34, que tiene que ver con todo lo que hablábamos, cerró la temporada de eclipses y está conectado con el anillo que nació Califa, que fue en el mismo día de la misma luna que entró definitivamente Plutón en Acuario y que cerró la temporada de eclipses, este código. El código 35, que es el águila solar, el cicrono de ese día, corresponde cuando fue ese código en la luna número 5, la misma luna que Plutón entró en Acuario, en la aptada 19, ahí tenemos el otro 19, con la UMB 114. Claro, y el kin equivalente de esta aptada, de la aptada 19, es 35, que es el águila solar, el código 35. O sea que el cicrono nos llevó a que cuando fuese código, este anillo, porque esto es solo este anillo, nos conectaba con esta heptada que tiene la UMB de los suras que tiene el Corán y el kin equivalente 35, que es el código del águila solar. El código 36, la segunda tortuga mágica, que es la que tiene que ver con la sincronización galáctica. Ese código, el 36, es la madre del código de la sincronización galáctica, que es 36. Bueno, y dentro de esa célula de tiempo está el código 164, que es la semilla galáctica, que representa el año 2013 cuando es la sincronización galáctica. Así que esta tortuga mágica nos está diciendo toda la energía de Pakal Botán que, bueno, eh, se está sincronizando luego del evento que tuvimos después de las Pascuas de Resurrección, cuando falleció el Papa Francisco, que él es el kin de nacimiento, noche planetaria, que fue la otra tortuga mágica de esta luna, que es el código análogo perfecto del guerrero planetario. Están como en el mismo circuito, solo que la noche planetaria está en lo que es el circuito del telectonón galáctico kármico, que es el circuito que se restaura con todo este movimiento energético que sucedió este anillo en esta luna, con esta conexión con esta tortuga mágica, y el flujo que se llama solar profético fue la otra tortuga mágica, análoga perfecta de la noche planetaria, que nos habla de que se restaura eso, pudiendo resolver el tema de los velos, ¿no? De poder conectar con esta frecuencia de sincronización galáctica, y está confirmado porque el cicrono de los últimos 3 días de la luna planetaria, que son el código 36, como bien estaba diciendo ahora, el código 37 y el código 38, el cicrono de estos 3 últimos días es el mago espectral blanco. El mago espectral es el kin 154 y ese sí es el anillo, el anillo en que se descubrió la tumba de Pacalotán. Así que este anillo 154, que es el descubrimiento de la tumba de Pacalotán, este código está conectado con la tortuga mágica 36, que tiene que ver con la sincronización galáctica. Y además el 19, que tiene que ver con la frecuencia de Dios. Bueno, ese código 19 es el codón 19. Ese código mano autoexistente es el KIN 147, que estábamos hablando, que está de sincrono el día que fue Águila Solar. O sea, que nos llevó a la heptada número 19, que está conectada con los suras del Corán. Bueno, ese código mano autoexistente es uno de los códigos que está dentro de la célula de tiempo de este año, de este anillo, y el código 211, que es el monoeléctrico, un sello de la tumba de Pakal Botán. Así que todo esto nos habla de Pakal Botán y el día del juicio, porque cuando después que yo hice toda esta decodificación, claro, me hacen llegar un texto
que se llama nada menos que así. Pakal Botán y el día del juicio. ¿Y de qué nos habla este texto? Nos habla de el Corán y de la religión universal y de los tres mensajeros principales que fueron Buda, Cristo y Mahoma, mensajeros de Dios, de la fuente, de este código 19, que no tiene que ver con ninguna institución religiosa, que hace que se caigan esos velos, que nos da la conexión con la fuente, que es Hunapku, básicamente, para los mayas es el único dador de movimiento y medida. Y bueno, todo esto tiene que ver con la sincronización galáctica, la apertura, el significado de lo que es ahora en este anillo en particular, que tiene esta frecuencia de Dios tan presente, tan marcada, con esta conexión tan directa de que esto es lo que se está moviendo en el planeta, que por eso tuvimos este evento del Papa Francisco en una tortuga mágica, que es una tortuga mágica que tiene que ver con el anillo que estamos transitando. O sea que yo lo había comentado en el otro video, que la noche planetaria es una tortuga mágica que se vuelve muy importante porque fractaliza la luna planetaria, este anillo en particular. O sea que sea la firma galáctica del Papa Francisco y que él fallezca luego o trascienda después de las Pascuas de Resurrección, que tienen que ver con una energía crística, bueno, y que esté conectado todo en esta última aptada, lo que es la frecuencia de Mahoma como el tercer mensajero, el día Celi 23, que es el día de la sincronización galáctica, que la temporada de eclipses cierre con el código 34, con todo lo que estuvimos hablando y que está conectado con Califa, y lo que es la información del Corán, que es la información que bajó el tercer mensajero, el profeta Mahoma, y que está conectado Califa con lo que nos marca como indicador de esta nueva era, astrológicamente hablando, que es el ingreso de Plutón en el signo de Acuario. Está conectado con Califa porque es el día de la luna que él nació y en el anillo 34 precisamente. Así que, bueno, todo lo que estuvimos mencionando, el código 19, la frecuencia de Dios, el nodo norte en Piscis, y quiero cerrar con unas frases de este texto que tiene que ver con Pakal Botán. Y por supuesto, este texto nos habla de que todo es número, que Dios es número y que Dios está en todo, y que los números son el lenguaje universal de las matemáticas, son precisas y ahí hay codificado en cada número muchísima información. Bueno, el hecho de que sean 114 los suras que tiene el Corán o capítulos. Acá lo que nos dice sobre la religión universal, que es el momento del significado fundamental, la prueba de la capacidad de la humanidad de evolucionar en la unificación espiritual. Bueno, nos habla sobre toda esta información sobre el número 19. eh, es más, hay uno de los suras o capítulos del Corán que habla sobre el descubrimiento de la tumba de Pakal Botán, y bueno, hay mucha información, habla de que todo esto está conectado el día del juicio, que es esta revelación, estos velos que se caen, esta energía disponible para que la humanidad pueda conectarse directamente sin intermediarios, desde su esencia con la fuente, teniendo esa pureza de corazón, ¿no? Porque hay que también tener en cuenta que la oposición de Plutón en Acuario a Marte, y que ese Marte tiene que estar conectado con nuestro corazón para que podamos hacer ese proceso. Hay una parte del texto que dice, en 1952, que es el año que se descubre la tumba de Pakal Botán, que fue el anillo mago espectral, como decía, que está de Cicrono, el día de la tortuga mágica del código 36, que tiene que ver con la sincronización galáctica. Ese año que fue el anillo mago espectral, en 1952, dice, por la misericordia de Alá, se liberaron fórmulas herméticas selladas durante 1260 años dentro de la cripta de Pakal Botán.
y ahí comenzó la cuenta regresiva del día del juicio. Así que bueno, como el concepto básico es que cuando todas las religiones hayan disuelto sus nombres, la verdad brillará en cada dichoso corazón. Y bueno, tiene que ver con esto. Quien quiera investigar más sobre eso, ahí está este texto. Y el código 19, el codón 19, que es el codón de este año, de este anillo, se llama la aspiración del mago y tiene que ver con el camino de ejercer el poder. Hablamos de la entrada de Plutón en Acuario definitiva y uno de los conceptos fundamentales que tiene que ver Plutón en Acuario es esto de recuperar el poder personal. Así que, bueno, ahí está también esa confirmación sobre lo que tiene que ver con esa información. Voy a ver si les puedo dejar eso de la célula de tiempo y también la célula de tiempo de hoy, porque hoy, bueno, yo venía como retrasada, porque como sabrán, estamos en la luna 11 y yo estoy hablando de la luna número 10, pero bueno, todo es cuando tiene que ser, ¿no? Ya lo sabemos. Hoy es el Kin día 44, que es la semilla entonada, que está guiada por el humano entonado, y el psicrono de hoy es 113, nada menos que el código 113, que es el código de la antena de transmisión, malla galáctica. Así que, bueno, es un día que está bueno para hacer una transmisión y además el código 44, como yo hablaba del 36 en el video de la luna resonante, que el año está dividido en 4 etapas, vamos a decir, de 91 días, y el código 36, este año, este anillo 19, estaba en el tercer cuadrante que se llama de 91 días, ahí activando toda la frecuencia de la sincronización galáctica, además de todo esto, ¿no? Y pasamos al cuarto y al último cuadrante, y ese código es el 44, el que codifica el cuarto cuadrante, que es el que estamos transitando ahora hasta que termina el anillo planetario, que sincrónicamente es el kin de hoy, que es el código de la semilla entonada. Y acá, bueno, encontré también en un texto que me mandan, me hacen llegar, que dice que la apertura de la tumba del gran Pacal es ahora disuelto en el sonido de la octava galáctica, este misterio, ¿no?, que fue revelado. No hay más necesidad de la mente para penetrar. Ahora es el momento de que el tiempo penetre la mente. Y ese es el significado de el codón 44, que tiene que ver con la semilla entonada, que es el código de hoy, que es el código de estos últimos 91 días del anillo planetario y que se llama tiempo penetrado y que es toda esta información, según lo que dice este texto de José Argüelles Balún Botán, tiene que ver con que el tiempo ya puede penetrar la mente. Y claro, sí, con toda esta apertura energética que hubo y en esta temporada de eclipses, desde lo que fue el inicio de la temporada de eclipses, con esa luna nueva, hasta el cierre de la temporada de eclipses con esta otra luna nueva, wow, ¿no? Que hay una frecuencia como para que, bueno, penetre nuestra mente abierta y disponible al planeta fuertemente. Así que, bueno, de hecho, otra sincronicidad que el código 236, que es el kin del Cicrono, del descubrimiento de la tumba de Pakal Botán, ese código también, como decía, estaba codificando el inicio de la temporada de eclipses, porque ese código fue el kin de esa luna nueva que dio inicio a la temporada de eclipses. Y bueno, el código de hoy, que es 44 más el 192, que es mi firma galáctica, dan ese código, el 236. Así que también me pareció que hoy es un día que tenía que ser para poder hacer esta transmisión que tenía pendiente. Y bueno, la confirmación de todo esto es que la célula de tiempo 44, que es la semilla entonada, el código de hoy, del cuarto cuadrante que estaba mencionando,
contiene al código 108, que es GM108X, el canal de transmisión malla galáctica, al humano eléctrico y al 236 que estaba mencionando, que es el guerrero lunar, que fue el kin de la luna nueva que inició la temporada de eclipses y el cicrono del descubrimiento de la tumba de Pakalbotam. Así que todo eso está activo estos últimos 91 días con el código 44, fuertemente activo en el día de hoy, que es ese kin, además en particular. Ese código 44, semilla entonada, es el código que estábamos hablando que significa tiempo penetrado, o sea que tenemos como esta frecuencia de esta célula de tiempo activa ahora para poder conectar con esta frecuencia de tiempo de la sincronización galáctica y que se caigan los velos de seguir esta frecuencia de tiempo artificial que nos distorsiona y empezar a conectar con esta frecuencia de tiempo natural a través del sincronario de las 13 lunas de 28 días cada una y podemos ver cómo nos informa, ¿no? Cuando estamos conectados con la fuente, los códigos nos informan un montón y me encanta poder compartir esto con ustedes y espero ahora poder hacer un videito en la luna espectral, que es la que estamos transitando actualmente, que bueno, evidentemente que tenía que ser hoy la grabación de este video, no me caben dudas de eso, así que bueno, espero pronto poder hacer un reporte sobre la luna llena que tenemos en Escorpio, en esta luna 11 de las 13 lunas, que es la luna de Wesak, y es una luna muy particular, siempre la luna llena en Escorpio, pero bueno, este año se torna relevante porque Plutón, que es el regente de Escorpio, este planeta que estábamos hablando, transpersonal, entró en el signo de Acuario y bueno, ya lo iremos a desarrollar. Así que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver este video. Si te gusta este video, si llegaste hasta el final, te cuento que puedes hacer algún aporte si tenés la posibilidad y lo sentís de colaborar con este proyecto, de subir esta información en este canal. Cualquier aporte, contribución, colaboración que puedas hacer me va a ayudar muchísimo para poder continuar, seguir haciendo, bueno, las transmisiones y subiendo todo estos conocimientos y esta decodificación para compartir con ustedes a través de estos videos. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme para todos y nos vemos en el próximo video.